Espectadores o participantes con deseo de habilitar la escucha y básicamente de aprender. Soy docente y como tal se me ocurre comparar a esta gran audiencia con la disposición que estudiantes y docentes guardan en una clase tradicional. Y les pregunto, ¿quién es el actor? Apelando a la metáfora del teatro, ¿el docente o el estudiante? Levanten la mano los que consideren el docente. Levanten la mano los que consideren el estudiante. No dudo, han sido muy buenos estudiantes en su trayectoria escolar. En realidad, el verdadero actor debería ser el estudiante. El docente lo podemos considerar como el director de escena. Los invito ahora a reflexionar acerca del aprendizaje, considerando que todos aprendemos desde muy pequeños, aprendemos jugando. Se me ocurre entonces generar algunas reflexiones metafóricas con un objeto lúdico, con un juguete. ¿Dónde empieza el aprendizaje? ¿Dónde termina? Esta diversidad de colores nos llevan a considerar otra pregunta. ¿Todos, todas aprendemos lo mismo en el mismo tiempo? ¿Qué ocurre si lo estiramos? ¿Qué ocurre si lo achicamos? ¿Por qué a veces se enreda? ¿Quién sostiene el aprendizaje? ¿Quién enseña? ¿Quién aprende? ¿Lo podemos compartir entre docentes y estudiantes? ¿Entre adultos y niños? Estas preguntas nos llevan a pensar desde la complejidad. El aprendizaje no es un proceso lineal, es un proceso espiralado, donde además lo singular y lo diverso se juntan. Aprendemos a partir de otros sujetos, otros conceptos, siempre en movimiento, tal este objeto, en forma espiralada. Hacerse preguntas a nosotros mismos, preguntar a los demás, enseñar a preguntar. Si no hay provocación, si no hay curiosidad, difícilmente se generen aprendizajes. Y considerando que aprendemos durante toda nuestra vida, evocar recuerdos implica, de alguna manera, también mirar el presente, porque efectivamente traemos la experiencia vivida, aquella que nos atravesó fuertemente, lo que aprendimos a la actualidad. Lo traemos con esta intencionalidad, efectivamente, yo particularmente, para convertirlo en sabiduría y en optimismo, para poder continuar aprendiendo más allá de mi edad, porque efectivamente me interesa seguir participando en el camino de la educación. Cuando finalizo la educación primaria, sexto grado en aquella época, lo que da cuenta de mi edad, además de mis canas, deseo continuar con la escuela secundaria, pero yo vivía en una localidad muy pequeña, donde no había escuela secundaria, ni del ámbito oficial, ni del ámbito privado. Mis padres deciden que me traslade diariamente a una localidad cercana para cursar la educación secundaria.
acepto esta propuesta, lo hago con grandes esfuerzos y más considerando el tiempo histórico, ¿no?, en que esto se llevó a cabo. Efectivamente, había 2 veces por semana que viajaba en doble turno, pero logro cumplir con el objetivo de terminar la educación secundaria. Desde pequeña soñé siempre con ser docente y además, en esta época de adolescente, me interpeló fuertemente otra cuestión. ¿Podré algún día contribuir de algún modo para que haya escuelas secundarias en todas o al menos en la mayor parte de localidades de nuestra provincia? Esto se unía a mi sueño de ser docente. Terminada la educación secundaria, continúo con el profesorado en ciencias naturales. Inmediatamente egresada, comencé a trabajar en distintas localidades, siempre viajando. A los 2 años, oh sorpresa, tengo la posibilidad de trabajar en la escuela donde había cursado la educación secundaria. Pertenencia, rostros conocidos, compañeros, gran alegría. Al año siguiente, siendo muy, pero muy joven, una gran oportunidad. La dirección de la escuela. Acepto el desafío pensando que debía asumir esto con gran responsabilidad, pensando que más que un ascenso escalafonario era una decisión de vida, porque esto se debe iniciar con responsabilidad, con convicción y, ¿por qué no, con pasión? Les pregunto, ¿recuerdan al director o directora de la escuela donde ustedes cursaron? Seguramente fluyen distintas imágenes de acuerdo al perfil, ya sea el director encerrado en su despacho o directora, lugar no muy amigable para los estudiantes, o bien aquel que gastando sus zapatos transitaba diariamente los pasillos de la escuela, las aulas, ¿por qué no los recreos?, compartiendo diálogo con los estudiantes. Tal vez alguna anécdota. Hay profesores que seguramente dejaron huellas muy profundas en ustedes. ¿Por qué no el director o directora? Les cuento, no existe la carrera para ser director o directora de escuela. Fui aprendiendo de mis compañeros, de las autoridades, de los padres, de los estudiantes y también de la academia, porque efectivamente es una función que requiere especificidad y es necesario también que ello ocurra. Fui aprendiendo tal este espiral, como les decía antes, fui aprendiendo y construyendo no en la linealidad, sino en forma espiralada. Aprendí también a abrir las puertas de la escuela a la comunidad, al barrio, para que todos o la mayor parte de los estudiantes que terminaban séptimo puedan incluirse en primer año. La práctica me fue haciendo más lúcida, más sensible y también más feliz. Transcurrieron muchísimos años de desempeño como directora en esta escuela. Tengo la posibilidad de concursar el cargo directivo y habiendo aprobado satisfactoriamente, me traslado a esta querida ciudad de Casilda donde yo vivía en ese momento. Me desempeño durante 2 años,
pero no por ello fue menor, porque a los 2 años asumo como supervisora. Indefectiblemente tuve que girar el zoom, ampliar la mirada, cambiar el aumento de los anteojos, porque del aula, la institución y luego varias escuelas. En mis 12 últimos años de ejercicio en la docencia, convocada por mi trayectoria en la gestión educativa, tuve la oportunidad, siempre aceptando los desafíos con responsabilidad, de ejercer cargos y funciones en el Ministerio de Educación de nuestra provincia. La verdad que ocurría un hecho importantísimo a nivel nacional. El año anterior se había derogado la Ley Federal de Educación y quedaba establecida la ley vigente, que es la 26.206. Uno de los puntos fundamentales de esta ley consideraba la obligatoriedad de la escuela secundaria. Y ahí tuve la gran oportunidad de formar parte de un equipo que debió generar las condiciones para implementar la obligatoriedad. La creación de escuelas secundarias en la mayor parte de la provincia. Y un hecho que probablemente no todos conozcan y que quedará fuertemente marcado en la historia santafesina: las primeras escuelas rurales secundarias en la provincia de Santa Fe, brindando arraigo y esta posibilidad de que todos los estudiantes continúen. Mi sueño, aquel de adolescente, la verdad que se fue haciendo realidad. La escuela con la que me siento totalmente identificada es el lugar que me brindó mayores oportunidades para aprender. Pero también tengo muy claro que no solo aprendemos en la escuela, aprendemos en ámbitos informales, aprendemos en el club, aprendemos en la biblioteca, aprendemos de la poesía, aprendemos de la academia. También aprende el que enseña. A veces los niños enseñan a sus padres. Como para reflexionar, traigo una breve cuestión. Un niño le pregunta a su padre: papá, ¿los niños saben siempre más que los padres? El padre responde categóricamente: sí, hijo. El niño queda en silencio y luego pregunta: papá, ¿quién inventó la máquina de vapor? El padre responde: James Watt. El niño replica: ¿por qué no la inventó el padre? Esta pregunta es solamente para que reflexionemos en nuestra cotidianeidad, desde nuestro rol de adultos, de padres, de madres, de adultos responsables. Acompañemos siempre a los niños cuando preguntan, lo que no implica encontrar inmediatamente las respuestas, pero sí incentivar a que sigan preguntando, porque es el modo de aprender. Si bien me siento totalmente identificada, como les contaba, con la escuela, tengo muy claro que con el pasaje del tiempo ocurrieron grandes cambios y transformaciones, tanto sociales como culturales, y la escuela no ha cambiado demasiado. La escuela necesita cambios profundos, cambios estructurales, cambio en su organización, en su gramática escolar. Si bien, desde mi consideración, es hoy, por lo menos, y creo que por un gran tiempo,
una institución irreemplazable, porque ahí circulan otras cuestiones, gestos, miradas, abrazos, acompañamiento, pero la escuela necesita generar cambios. En el 2020 irrumpe la pandemia. La principal característica, no solo en el ámbito educativo, sino en toda la sociedad, fue y continúa siendo la incertidumbre. La escuela se volatilizó en la materialidad. La escuela dejó de estar presente físicamente, pero siguió presente en los hogares, en las familias. La tecnología fue el recurso que permitió sostener los aprendizajes. Pero la tecnología sola no es suficiente si no la acompañamos con cuestiones éticas y con cambios en lo pedagógico curricular que constituyen el centro de la escuela. Si algo nos ha enseñado la pandemia es que la educación es un fluido que se desarrolla en múltiples formatos y que no acaba nunca. Ya con 42 años de ejercicio en la docencia y jubilada en este momento, luego de haber construido con grandes esfuerzos, aceptando las oportunidades para transformarlas en desafío, logré construir algunos puentes que unieron mis sueños con la realidad. Pero en esta sociedad huérfanas de certezas, necesitamos seguir consensuando, necesitamos seguir trabajando por la educación, desde el rol que cada uno desempeñemos, como estudiantes, como padres, como madres, como docentes. Necesitamos aportar, consensuar, no hablar de cambios superficiales, sino efectivamente construir un debate social para mejorar la educación. Mi propuesta es que nos sumemos de la mejor manera a un consenso social para generar estos cambios. Bueno, y además de estas reflexiones vertidas en forma oral, me gustaría que se lleven un mensaje escrito, como lo hacemos generalmente en la escuela. Para ello les pregunto, ¿trajeron el cuaderno de comunicaciones? ¿Pueden sacarlo? Veo que no lo trajeron. Entonces, los invito a sacar el celular y en la parte de notas registren. Aprender a aprender. Aprender a vivir juntos, que tanta falta nos hace en esta sociedad hoy. Aprender durante toda la vida. Aprender a vivir en este contexto de incertidumbres. Gracias.